¿Alguna vez te has sentido completamente enganchado en un videojuego como si fuera una extensión de tu propia personalidad? ¿O por el contrario, has experimentado una sensación de desconexión, como si el juego no estuviera hecho para ti? Que nuestra experiencia con los videojuegos está profundamente entrelazada con quiénes somos como individuos, y uno de los géneros más desafiantes y únicos en este sentido son los llamados tipo Souls. Los juegos tipo Souls son un subgénero de los RPG de acción que se caracterizan por su dificultad desafiante, su ambientación oscura y atmosférica, y su enfoque en la exploración y el descubrimiento. Nacieron con la aclamada serie Souls de From Software, que incluye títulos como Demon's Souls, Dark Souls y Bloodborne. Estos juegos han cautivado a millones de jugadores en todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno cultural que desafía las nociones convencionales de lo que un videojuego debe ser. Para los que casi no se familiarizan con este tipo de juegos, imagina mundos donde la muerte acecha en cada esquina, donde cada enemigo, por insignificante que parezca, representa una amenaza mortal. En estos mundos, solo los valientes y perseverantes prevalecen por ser juegos de una dificultad alta. La serie Souls tuvo sus humildes comienzos con Demon's Souls en 2009, un juego que inicialmente pasó desapercibido pero que rápidamente ganó un culto de seguidores. Aquellos jugadores intrépidos que se atrevieron a adentrarse en sus peligros con fines de descubrir una experiencia única, desafiante y gratificante. Fue con el lanzamiento de Dark Souls en 2011 que el género realmente despegó, convirtiéndose en un éxito de críticas y ventas. Desde entonces, From Software ha continuado perfeccionando su fórmula con juegos como Bloodborne, Dark Souls 3 y Elden Ring, empujando constantemente los límites de lo que es posible en un videojuego. Otros desarrolladores también han adoptado el estilo Souls, creando títulos como Nioh, The Surge y Blasphemous, cada uno ofreciendo su propia interpretación de este género desafiante. Recuerda que aquellos que se atreven a enfrentar los desafíos de los juegos tipo Souls serán recompensados con experiencias épicas e inolvidables. Uno de los aspectos más distintivos de los juegos tipo Souls es su ambientación oscura y atmosférica. Estos juegos te sumergen en mundos fantásticos y desgarradores, plagados de peligros y misterios por descubrir, desde las ruinas góticas en Bloodborne hasta las tierras devastadas de Elden Ring. Estas ambientaciones cautivadoras y ricas en detalles son fundamentales para la experiencia Souls. Imagina caminar por ciudades en ruinas, donde cada sombra puede ocultar una amenaza mortal. El silencio es interrumpido por criaturas grotescas acechando en la oscuridad. ¿Eres esa persona que puede mantener la calma mientras exploras estos paisajes inquietantes y descubres los secretos que guardan? ¿O te dejas dominar por el miedo retrocediendo ante la primera señal de peligro? Los juegos tipo Souls son conocidos por su dificultad desafiante y sus mecánicas de juego exigentes. Requieren precisión en los ataques, gestión cuidadosa de los recursos y un enfoque estratégico en el combate. Cada enemigo, incluso los más pequeños, representan una amenaza real y los jefes pondrán a prueba tus habilidades hasta el límite. ¿Estás acostumbrado a pelear con enemigos cuyas habilidades superan con creces las tuyas? ¿Puedes mantener la compostura cuando tus estrategias fallan y tienes que improvisar sobre la marcha? ¿O quizás prefieres retirarte a la seguridad de juegos más sencillos, donde el desafío no sea tan abrumador? De esto va el video. Esta es la razón por qué los jugadores atesoran este tipo de juegos llenos de caminos peligrosos. A pesar de su dificultad, los juegos tipo Souls ofrecen un sistema de progresión y aprendizaje profundo. A medida que juegas, mejoras tus habilidades, aprendes patrones de ataque y desarrollas estrategias para superar los obstáculos. Cada muerte es una oportunidad para aprender y mejorar, y el sentido de logro al vencer a un jefe formidable es incomparable. Imagina la sensación de satisfacción al derrotar a un enemigo que te ha desafiado una y otra vez. El camino no fue fácil, pero a través de la perseverancia y el esfuerzo has prevalecido. ¿Eres esa persona que puede mantener la determinación y perseverar hasta alcanzar la victoria? Ahora, ¿cómo puede tu personalidad como jugador afectar tu elección de juegos? Nuestra personalidad desempeña un papel fundamental en la forma en que experimentas los videojuegos. Algunas personas disfrutan de los desafíos y la sensación de logro que brindan los juegos difíciles, mientras que otras personas prefieren experiencias más relajadas y accesibles. Además, nuestras preferencias en términos de narrativa, estética y mecánicas de juego también pueden verse influenciadas por nuestra personalidad. Piensa en ti mismo. ¿Te sientes atraído por los desafíos y la superación personal? ¿Prefieres experiencias más tranquilas y menos estresantes? ¿Buscas la emoción de enfrentar lo desconocido o prefieres la comodidad de lo familiar? Tus respuestas a estas preguntas revelarán mucho sobre tu compatibilidad con los juegos tipo Souls, y además hablan mucho de ti. Imagina un jugador con una personalidad competitiva y orientada a los logros. Para ellos, los juegos tipo Souls pueden ser una oportunidad para poner a prueba sus habilidades y superar desafíos aparentemente insuperables. La sensación de triunfo al derrotar a un jefe después de innumerables intentos puede ser adictiva y gratificante, pero ¿estás dispuesto a enfrentar la frustración y la ira que acompaña a estos desafíos? Por otro lado, un jugador más paciente y reflexivo podrá disfrutar de la exploración y el descubrimiento gradual de los secretos de estos mundos oscuros. Descubrir nuevas áreas, desentrañar misterios y sumergirse en la rica narrativa podría ser su mayor motivación, pero tendrás la determinación para preservar cuando el camino se vuelva demasiado peligroso o confuso.
confuso. Mientras tanto, aquellos con una personalidad más creativa podrían apreciar la libertad de personalizar sus builds y experimentar con diferentes estilos de juego, creando personajes únicos y poderosos. Pero ¿estarás dispuesto a invertir el tiempo y el esfuerzo necesario para dominar estas complejas mecánicas del juego? ¿Cuál de estos perfiles te describe mejor? O quizás eres una combinación de varios estilos con fortalezas y debilidades únicas. Solo tú puedes responder a estas preguntas y analizar si los juegos tipo Souls son el desafío que han forjado tu personalidad. Los juegos tipo Souls son conocidos por provocar una gama de emociones intensas en los jugadores. La frustración y la ira son comunes cuando enfrentas desafíos aparentemente insuperables, pero también hay una sensación de euforia y logro cuando finalmente superas esos obstáculos. Imagina la sensación de querer lanzar tu control contra la pared después de morir por 20ª vez contra el mismo jefe. La ira y la frustración te invaden, haciéndote cuestionar tus habilidades y tu determinación. Pero luego, piensa en el momento en que finalmente lo derrotas. Después de horas de práctica y perseverancia, la euforia y el orgullo te inundan, haciendo que todos los momentos de angustia valgan la pena. Puedes mantener la calma y no rendirte ante la frustración, o te dejas consumir por la ira abandonando el juego. A pesar de su dificultad, los juegos tipo Souls también son conocidos por su rica narrativa y sus personajes cautivadores. Estos juegos están llenos de personajes complejos, historias conmovedoras que se entrelazan con el mundo que lo rodea. Para algunos jugadores, esta conexión emocional con la narrativa y los personajes puede ser tan importante como los desafíos del juego en sí. ¿Eres uno de ellos o prefieres centrarte en la acción pura y simple? Esto también habla mucho de ti. La forma en que abordamos los desafíos en los juegos tipo Souls puede verse fuertemente influenciada por nuestra personalidad. Un jugador impulsivo y temerario podría optar por un enfoque más agresivo y de confrontación directa, confiando en sus reflejos y su capacidad para reaccionar rápidamente. Cada encuentro sería una prueba de valentía y habilidad donde un solo error podría ser fatal. ¿Pero te gusta asumir ese nivel de riesgo o eres una persona que prefiere un enfoque más cauteloso y analítico, estudiando cuidadosamente a tus oponentes antes de atacar? Cada movimiento sería cuidadosamente calculado, minimizando los riesgos y maximizando las oportunidades de victoria. En estos mundos oscuros, tanto la valentía como la cautela pueden ser virtudes o defectos, dependiendo de la situación. Imagina a dos jugadores enfrentando al temible señor dragón de Elden Ring. El jugador impulsivo podría lanzarse directamente al combate confiando en su habilidad para evadir y contraatacar. Cada encuentro sería una prueba de reflejos y valentía, donde un solo error podría ser fatal. Podrías mantener la compostura en una situación tan caótica y mortal, pero por otro lado, el jugador más cauteloso podría optar por estudiar los patrones del ataque enemigo, buscando aberturas y oportunidades para atacar de manera más controlada. Cada movimiento sería cuidadosamente calculado, minimizando los riesgos y maximizando las oportunidades de victoria. Pero ¿tendrías la paciencia necesaria para mantener este enfoque metódico en el fragor de la batalla? ¿Cuál de estas estrategias te identifica más? O quizás prefieres una combinación de ambas, adaptando tu enfoque a la situación específica. Solo tú puedes decidir cómo aprovechar al máximo tus fortalezas personales en estos desafíos. Pero tu personalidad ya era así, o el juego te fue orillando a desarrollar estas habilidades. Para los jugadores más impacientes y orientados a la acción, los juegos tipo Souls podrían beneficiarse de un enfoque más agresivo y de alto riesgo, aprovechando al máximo las ventanas de ataque y no tener miedo de cometer errores. Pero ¿estás preparado para enfrentar las consecuencias de tus decisiones arriesgadas? ¿Podrás aceptar la frustración de morir repetidamente debido a tu propia impaciencia? Por otro lado, los jugadores más metódicos y analíticos, con un enfoque más cauteloso y basado en la observación, podría ser más efectivo. Estudiar los patrones de los enemigos y planificar cuidadosamente cada movimiento podría llevarte al éxito. La paciencia y la estrategia serían tus aliadas en esta batalla contra los peligros de estos mundos oscuros. Pero ¿tendrás la determinación para perseverar cuando el progreso sea lento y frustrante, o te dejas tentar por la emoción de la acción impulsiva? No hay un enfoque correcto o incorrecto, pero creo que ya vas entendiendo cómo tu personalidad va influyendo en la experiencia del juego. Ahora que comprendes cómo tu personalidad influye en tu estilo de juego, es hora de aprovechar al máximo tus fortalezas personales en los juegos tipo Souls. Si eres una persona perseverante, utiliza esta fortaleza para enfrentarte a los desafíos difíciles. No te rindas ante la adversidad y mantén la determinación hasta alcanzar la victoria. Para aquellos con una mente creativa, piensa fuera de lo común y busca soluciones únicas para los obstáculos en los juegos de Souls. Experimenta con diferentes estrategias y descubre nuevas formas de abordar los desafíos. La paciencia es una virtud en los juegos tipo Souls. Si eres paciente, tómate tu tiempo para estudiar los movimientos de los enemigos y esperar el momento adecuado para atacar. No te apresures y confía en que el éxito llegará con el tiempo. En este video exploramos cómo la personalidad influye en la experiencia gaming en los juegos Souls, pero también te has dado cuenta cómo la perseverancia, la creatividad y la paciencia te la va transmitiendo el juego. Creo que ahora puedes escuchar nuevamente el video y te darás cuenta cómo aplica todo esto en tu vida diaria, desde no rendirte hasta buscar soluciones ante los problemas de tu día a día. Yo sé que no eres una persona que simplemente se rinde. Ahora te invito a reflexionar sobre tu propia experiencia gaming. He escuchado varias historias de cómo este tipo de juegos ha cambiado radicalmente a una persona, incluso superando enfermedades como la depresión y la ansiedad. Ahora quiero escuchar tu historia. ¿Cómo han influido este tipo de juegos en tu vida? ¿Qué fortalezas personales has forjado? Me encantaría escuchar tu experiencia en los comentarios. Únete a la comunidad de Dadodice y suscríbete a mi canal si te gustó el video. Aquí en Dadodice mi comunidad es la prioridad, así que siéntete libre de opinar, comentar y participar
participar como se te dé la gana. Quiero crear la comunidad más sana de videojuegos, llena de jugadores de valor, dispuestos a motivar a los demás. Juntos estamos creando una comunidad única en contra de la toxicidad dentro del mundo de los videojuegos que ha crecido en los últimos años. Es hora de mejorar la comunidad gamer, somos jugadores de valor y esta es nuestra comunidad. Así que suscríbete si quieres ser parte de este canal y sígueme en mis redes sociales. Te estaré dejando los links en la descripción y como siempre, yo soy Dado, que tengas un buen día y nos vemos en el siguiente video.